No lo tomen como una frase tópica ni como algo de educación, pero la verdad es que estoy encantada de estar aquí, así que agradezco mucho a Germán la invitación en este festival que yo creo que forma parte de nuestro patrimonio cultural a proteger. Y además estar todo el día rodeada de talento, desde la mañana a la noche, aprendiendo minuto a minuto, pues es estupendo. Bueno, aunque yo creo que nos conocemos todos o casi todos, pero por deferencia, porque hay gente de fuera también. Mi nombre es Angélica Tanarro, soy periodista cultural y aunque ahora estoy vinculada a otras áreas más relacionadas con la literatura y el arte contemporáneo, lo cierto es que durante una buena parte de mi vida me dediqué a la crítica teatral y sigo en contacto con el teatro. He visto además crecer y desarrollarse no solo muchas compañías de la región, sino también muchas actividades culturales, festivales relacionados con el medio. Y estoy con tres personas a las que admiro profundamente, que ellas sí que no necesitan presentación, pero lo voy a hacer sucintamente para luego pasar al tema que nos ocupa, que por una parte es este libro que recoge la historia del teatro en Castilla y León desde 1965 hasta ahora, y por otra parte es un poco tomar el pulso a esa pregunta de cuál es la salud de los clásicos hoy en día. Y estoy con tres personas que bien nos pueden desarrollar el tema. Por una parte, Miguel Ángel Pérez Martín, que todos conocemos como Maguil, gestor cultural, aunque sus comienzos están ligados al comienzo de una compañía importante en Castilla y León como es Teloncillo. Él estudió en Londres gestión cultural cuando en este país esos estudios estaban en mantillas o eran inexistentes. O prohibidos. O prohibidos. Y él es realmente una de esas personas que son el motor, el alma de muchos proyectos culturales vinculados con las artes escénicas y también con la música, dedicado también a la docencia. Y toda esa trayectoria pues, ha sido recientemente galardonada con el premio Rosa García Cano, que concede la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo. Y él es uno de los coordinadores de este libro en el que también he tenido el honor de participar. Bueno, presentar a Rosa Manzano en Olmedo es totalmente una inconsciencia por mi parte, porque ella bueno, empezó en el Teatro Estable, pero su nombre está ligado a la compañía Teatro Corsario, que tanto tiene que ver además su director recordado con el nacimiento de este festival, y que habéis hecho aquí muchísimas funciones. Con Teatro Corsario ha recorrido todos los autores del siglo de oro, pero ella también ha sido actriz en montajes de autores contemporáneos. Y también, de alguna manera, ha ejercido la docencia para jóvenes y para niños en diversas instituciones. O sea que lo tiene todo, porque además es médico. No se puede pedir más. Y bueno, Ana Zamora, me van a permitir que diga que es una pequeña debilidad personal, porque nos conocemos desde, bueno, siempre. Cuando ella ni soñaba con llegar donde ha llegado, porque era un ser así de alto. Y bueno, pues es directora teatral y para mí ella es un ejemplo de que toda empresa cultural supone riesgos. Pero a veces esos riesgos son temerarios, porque claro, fundar una compañía para hacer teatro perreo barroco, pues así suena un poco como una cosa temeraria. Pero también es la prueba de que cuando las cosas se hacen con los objetivos claros, además del talento, por supuesto, y con el equipo adecuado, pues las cosas funcionan. 13 montajes avalan la compañía. Ella además, como directora independiente, ha trabajado para las principales compañías de teatro de España. Les rondan los Max todo el rato, aunque, bueno, los de vestuario, ahí está, ¿no? Y bueno, ha trabajado para el Teatro de la Zarzuela, para el Centro Dramático Nacional, y los que, no sé, tuvimos la suerte de ver anoche su espectáculo Numancia, pues con eso ya está, yo creo que con eso está dicho todo, ¿no? Porque es un buen ejemplo de cómo trabaja la compañía y cómo pueden sacar adelante una cosa tan difícil con ese punto minimalista que tiene la compañía, que es una de sus señas de identidad. Así que yo de momento solo me voy a callar y le voy a dar la palabra a Maguil para que sirva un poco de prólogo al libro y el libro abra también el resto de la conversación. Bueno, gracias, Angélica.
El libro. Habría que remontarse a algunas conversaciones a principios de este siglo que teníamos en Artesa, porque una de las personas ya nombradas aquí en esta sesión, Fernando Urdiales, siempre decía, voy a tratar de imitarle: joder, Maki, teníamos que escribir un libro para que los políticos... No, escribir un libro. Él decía, teníamos que hacer un vídeo y cada vez que hay cambio les presentamos el vídeo y un mes después nos llaman. Porque creo que contamos la misma milonga desde el 96-97 hasta el momento actual. Creo que cada 4 años a alguien, a un director general o directora general, a un consejero o consejera, había que contarle la historia del teatro reciente en Castilla y León, ¿no? Entonces, Fernando siempre decía eso, ¿no? Había que intentar tener un documento y con ese documento hacerles partícipe de los puntos fuertes y los puntos débiles del teatro en Castilla y León, que tiene mucho de las dos cosas, como cualquier organización, como cualquier estructura y como cualquier persona, ¿no? Y ya en tiempos más cercanos, estos 2 años, el de la pandemia y el anterior, el 19, para mí fue un año casi perdido por cuestiones médicas, y el 20 pues por las cuestiones médicas también, pero ya de la humanidad entera, ¿no? Entonces creo que fue en el 18 cuando empezamos a hablar Isaac Macho y yo del tema, de la necesidad de tener un documento. Enseguida, en cuanto vimos que la idea estaba mínimamente madurada, pues hablamos con Germán Vega y con Héctor y con Javier. Entonces justo estábamos cogiendo una velocidad de crucero cuando llegó el virus y tuvimos que parar las máquinas, ¿no? Y retomarlo cuando la pandemia nos permitió volver a reunirnos presencialmente, no solamente intercambiar muchos documentos electrónicos, ya teníamos incluso una planilla de colaboradores y colaboradoras con las personas con las que queríamos contar. Unos nos dijeron que sí, que podían, otros nos dijeron que no podían porque tenían mucho trabajo, lo que pasa en todas las publicaciones colaborativas, ¿no? Y incluso la primera idea era más utópica. La primera idea era que participase gente de al menos Salamanca, León, Burgos y Valladolid, y que las universidades se implicasen en la edición, y bueno, ya sacaríamos a la Junta de Castilla y León algún dinero para pagar a los colaboradores, ¿no? Entonces, aquello hubo que tomar una decisión. La Universidad de Valladolid dijo que adelante con todo. Germán dijo, vale, habrá que tener ahí una coordinación general, y le dijimos, pues entonces la tendrás que hacer directamente, y los demás nos dedicamos a recabar todos estos artículos de gente, por una parte tan interesante, gente que tiene que decir algo en el teatro en Castilla y León, periodistas, artistas, creadores, investigadores, y por otra parte también coordinar los plazos. Los plazos se han ido un poquito de tiempo, pero ha estado dentro de lo razonable. Quiere decir que hemos llegado a editarlo en el 21, a tener todo el material en el 21, y ya el 22 era directamente hacer correcciones y editarlo. Un poco contrarreloj, porque incluso de todos es conocido que durante meses el papel ha escaseado en España también, ¿no? Entonces había algunas dificultades técnicas. El libro es un libro de lecturas. La gente dice, voy a ver, no hay fotografías dentro, es un libro de lecturas, de información. No tiene santos. No tiene santos. Tiene los santos de la portada, es muy interesante. Nos gustó desde el primer momento, nos pareció muy interesante una foto de la acción por las degollaciones de Villalar, un
montaje que hizo Corral de Comedias, una compañía especial de Valladolid, porque era una compañía dependiente del Ministerio de Información y Turismo, pero que fue el germen de un gran núcleo teatral en la provincia de Valladolid, seguramente en toda la región, y además con una orientación de avance y de vanguardia frente al declive ya de los TEUs, los teatros universitarios, en los años 60-70, y al nacimiento del teatro independiente, sobre todo en las grandes capitales, Sevilla, Barcelona, Madrid, etc. Le decía antes a Rosa que hace unos 5 o 6 años me reuní en Burgos con Manu Aguilar, una de las grandes personalidades del teatro independiente de España, fundó la cooperativa Adenoc de Vitoria, y él quería hacer un gran libro sobre el teatro independiente. Y yo le decía, eso está muy bien, pero estaría bien que hubiese media docena o 8 libros sobre el teatro reciente, independiente y luego institucional, de las regiones que más importancia puedan haber tenido en España, sobre todo Madrid, Cataluña, Andalucía, Galicia, País Vasco y Castilla y León. Castilla y León, nos gusta el teatro, vamos al teatro, amamos el teatro, escribimos, digamos que se hace un teatro diferente al de otras regiones, y yo creo que merecía la pena el esfuerzo. El esfuerzo, además, yo creo que ha salido bien, y si no lo podéis comprobar comprando el libro, tenemos ejemplares ahí fuera, lo podéis pedir también en cualquier librería de España. A precio muy asequible. A precio absolutamente asequible, quiere decir que el precio yo no creo que llegue a pagar la edición, o muy justamente, o muy justo. Y es un libro, como le decía a Rosa antes también tomando un café, entre necesario e imprescindible, y que cada uno, después de la lectura, piense el calificativo que le da. Y además, por lo que vemos en redes, tiene una gran acogida la idea, ¿no? Con lo cual yo espero que surjan más libros de este tipo en otras regiones, y que en breve, en 2 o 3 años, se completen aspectos del libro que no se han podido tocar, o se complementen con lo que ha pasado en este tiempo de pandemia y lo que pase de aquí a 2 o 3 años, ¿no? Y me callo porque si no... No, pero fíjate, sí. Te completo lo que dices, porque es un libro, lo hablaba con otro de los coordinadores que está por allí, Javier, que efectivamente dentro de un tiempo será muy importante, porque tiene un montón de documentación. Es que están los nombres, están las compañías, están los festivales, están realmente sí. Todo lo que ha pasado. Es cierto, y eso lo hemos comentado durante este tiempo haciendo el libro, ¿no? Seguramente se podían haber hecho otras cosas, no sé de qué tipo, ¿no? Pero yo siempre lo veía como el primer peldaño de una escalera. Es decir, que luego subirás el segundo, el tercero, el quinto, el 18, ¿no? Pero hay que poner el pie en el primer peldaño, ¿no? Y además es importante por lo que dices, Angélica, que hay datos que son datos. Son datos, quiere decir, quien quiera hacer una investigación posterior, que ojalá se hagan cuantas más mejor, tendrá que utilizar algunos de estos datos. Por eso hemos leído los textos muchas veces tratando de comprobar que aquello era de esa manera, ¿no? Incluso, bueno, ante la duda, pues a lo mejor no hay que citar alguna cosa porque puede ser problemática, puede no ser de esa manera, y luego llevar a errores de interpretación, llamémosle científica, ¿no?, en el futuro. Muy bien. Bueno, pues Rosa, te toca. Te salta, Ana. Este es el orden que hice al principio, y ya sabéis que en eso soy un poco cuadriculada. Bueno, este festival tiene, esta edición, ese rótulo, La salud de los clásicos, y bueno, tú sabes mucho de los clásicos. Vosotros sois responsables, habéis sido responsables y lo seguís siendo de que los clásicos tengan buena salud en Castilla y León, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que podrías un poco hablar de cómo ha sido esta trayectoria, y si tú crees que ahora, ¿cómo ves la evolución, ¿no?, de ese tiempo, que además es el que de alguna manera abarca el libro, ¿no?, de cuando estabais empezando,
Sí, por una parte los clásicos son siempre un buen reclamo para el público y luego lo es de verdad. Y si eso ha cambiado, ¿cómo ha evolucionado? Cuéntanos. Bueno, buenas tardes y gracias por invitarme de nuevo a las jornadas y gracias por tu presentación. Yo creo que, o sea, yo no tengo nombre, me refiero, soy Rosa Manzano, por supuesto, pero en una compañía de teatro tiene nombre el director. Los actores no somos, bueno, pues piezas, ¿no? Importantes, por supuesto, como no es el público, pero piezas. Si 20 años no son nada, 40 es toda una vida. Entonces, Corsario ha cumplido 40 años este junio pasado. En 40 años, la trayectoria, pues ha habido de todo. Ha habido éxitos, ha habido fracasos, ha habido clásicos, ha habido unos principios pues bastante heavy, porque empezamos con Antonin Artaud, con Peter Handke, con otras cosas que no tenían nada que ver con los clásicos, o sí. Cuando Fernando decidió, bueno, no sé, la verdad es que no sé, en el momento que su cabeza pasó de Antonin Artaud a Calderón, no lo sé, quizá algún sueño, una inspiración, fue él el que se embebió de esos clásicos y el que nos transmitió esa pasión por ellos. Claro, nosotros no sabíamos nada, yo de Calderón, cero patatero, de Lope de Vega, o sea, de cualquiera de ellos. Éramos muy inocentes, entonces pensábamos que con 4 cositas íbamos a poder decir unos versos. Claro, nos metimos un batacazo fenomenal. Después de esa, contratamos a nuestra profesora maravillosa, Josefina García Arae, que ya no está entre nosotros, y estuvimos dando clase con ella. Cuando estrenamos, después de haber recibido sus clases y recibimos los aplausos del público, cuando fuimos a saludarla nos puso una cara que ya nos crucificó. O sea, seguíamos haciéndolo mal. No es nada fácil decir un texto sintiéndolo con un corsé, como es el verso. El verso no deja de ser un corsé, pero bueno, es con lo mismo que una partitura, pues tienes un ritmo, que puede ser la métrica, y luego tienes una melodía, que es donde va el texto, ¿no? Cuando el pianista crea, ya la técnica ya lo ha olvidado, porque ya está en él. Entonces, cuando empiezas realmente a llegar al público de alguna forma, a su emoción, a la tuya. Pero en un principio nosotros eso no lo teníamos, por supuesto que no. A medida que hemos ido creciendo con los años, con esos 40 años, que serán 30 de clásicos posiblemente, pues ya se nos ha reconocido. No fue nada fácil los principios, nada fácil. Los clásicos estaban considerados, pues no sé, como algo que había manipulado el franquismo, o sea, algo rancio, o algo... Es que no hacía nadie clásico. La Compañía Nacional, quizás, ¿no?, con Marsillat, pero ¿quién más hacía clásico? Algunos que se veían en televisión, que el verso también iba por su cuenta, tampoco se tenía muy en cuenta el verso. Y no se nos miró muy bien, ¿eh? Se nos miró como algo rancio, quizás, ¿no? ¿Estos qué hacen, hablando tan raro? Ahora eso afortunadamente ha evolucionado, tenemos unos clásicos maravillosos que han sido más considerados en otros países, tipo Alemania, que aquí en España. Ahora ya sí, ahora ya queremos a los clásicos, entendemos a los clásicos, y es que son... tenemos un tesoro ahí. El público ha evolucionado también con nosotros. Cuando el público empieza a oír hablar verso y no lo ha oído anteriormente, es que no lo capta. Calderón, hasta que empieza a decir algo, crea un ambiente diciendo unos versos que dices, bueno, ¿qué está diciendo? Pero simplemente creo yo, que es, bueno, no creo yo, os lo decía Fernando, ¿no? Es para que el oído se vaya haciendo, luego ya da datos. No sé qué más puedo aportar, me imagino que con vuestras preguntas. Y sí, hemos evolucionado a la vez. Ha evolucionado las compañías, que antes es que prácticamente no había, como digo. Ahora hay muchas que hacen teatro clásico y lo hacen muy bien, y el público ha ido evolucionando con nosotros a base de escucharlo y de apreciarlo. Un poco más de presentación, luego ya bueno, ya veremos.
Ana, y esa idea que tuviste tan clara desde el principio de dar un paso más allá, más difícil, un poco el más difícil todavía, ¿no? No ya los clásicos del siglo de oro, que efectivamente, pues gracias a compañías como Corsario y otras, y la labor del Centro Dramático, en fin, de la Compañía Teatral, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, ya era algo un poco habitual en el repertorio, y tú dices, no, bueno, pero yo quiero otra cosa. A ver, yo creo que yo puedo entrar en esta fase que tú estás diciendo de una cosa tan específica y tan concreta porque el trabajo anterior estaba hecho. Estamos hablando que si ellos han cumplido 40, nosotros hemos cumplido 20. O sea, yo cuando empiezo a hacer teatro es que ellos son ya personas mayores. Es decir, hay todo un trabajo base que no tienes que partir de cero. Y yo creo que eso es importante, y por eso este libro es importante, ¿no? Que sepamos de dónde venimos y a dónde vamos, porque nadie, bueno, claro que hay genios, artistas con todas las letras, pero la mayoría no, la mayoría venimos de lo que hemos visto y hemos mamado una manera de entender el teatro y de repente, ¿qué pinto yo aquí y hacia dónde voy? Pues mira, yo acabé la carrera y no había hecho teatro clásico. Había hecho muy poquito. Yo me titulé haciendo un anuil. O sea, nada que ver con esto. Y de repente uno piensa, pero ¿cómo te vas a lanzar a la vida profesional sin ir a los orígenes? Y además, no sé, yo funciono mucho así. Hay gente que llega a la música clásica a través de Mahler. Yo no, yo me tengo que ir al medievo y poquito a poquito para llegar a entender quién es Mahler, ¿no? Pues a mí me ha pasado un poco lo mismo. Y cuando me puse a revisar el repertorio, pues me di cuenta de que yo estaba mucho más cerca de ese mundo que no había visto sobre las tablas. Es decir, había una cosa que tenía que ver con mi formación extraescolar, seguramente también, o sea, formaba parte de otro foco cultural anterior. También tenía que ver de dónde vengo, que tú lo sabes muy bien, de la ciudad en la que nos hemos criado, con unos parámetros teatrales muy concretos, teatrales, musicales, culturales en general. Y entonces pues uno tiene que saberse escuchar, yo creo, y ahí encontramos un filón en el que además no molestábamos a nadie, porque como nadie lo quería hacer, todo el mundo lo recibió con los brazos abiertos. Si ellos tuvieron esa dificultad de que si les tomaban por antiguos o por rancios, nosotros todo lo contrario, desde el principio, qué maravilla que queréis hacer lo que no queremos hacer ninguno, así no nos tenemos que pelear por nada, ¿no? Y de hecho yo recuerdo muy al principio un curso con Maguil en el Centro de Tecnología del Espectáculo, que todo lo que nosotros proponíamos se escapaba de lo que él decía que había que hacer. Totalmente. Claro, era como de, no, él aplicaba, Totalmente. hay que hacer esto, hay que estudiar la viabilidad de un proyecto. Y yo le decía, pero lo que yo quiero hacer se escapa. Entonces lo que me decía es que lo que tú estás haciendo es crear una línea alternativa que se sale de la lógica, de la... Sí, por alusiones. Por alusiones. Yo, por ejemplo, ahora hago muchas reseñas musicales, porque una vez que me he jubilado, pues he vuelto a la música, ¿no? Y explico muchas veces este tipo de dinámicas, y está bien traído lo del Centro de Tecnología, con la teoría de la caja. Hay gente que estamos dentro de la caja artística y empujamos. Yo lo llamo ahora vanguardias, vamos empujando. Queremos mover la caja desde dentro, ¿no? Pero hay gente que tiene una visión y se sale de la caja. Y se sale de la caja. Fernando Urdiales se salió de la caja y Ana Zamora se salió de la caja. Entonces, claro, con los parámetros, efectivamente, como tú dices, de la caja, con la estructura mental que nos montamos dentro de la ortodoxia económica, por así decirlo, del teatro, esas cosas no encajan, pero son las que funcionan. Es decir, lógicamente las vanguardias son necesarias. Siempre tiene que haber alguien que mejore los elementos de esa estructura artística, social, cultural, hasta económica, y trate de mover, de impulsar ese mundo, esa esfera, ¿no? Pero hay gente que tiene una visión diferente y se sale de la caja. Yo, por ejemplo, cuando hablo con gente más joven, digo, mira, los Beatles se salieron de la caja, punto, hicieron otra cosa. Los Rolling, yo soy muy de Rolling,
siguieron dentro de la caja impulsando aquello, pero los Beatles se salieron y chapó, Pink Floyd se salieron de la caja. Entonces, eso es lo que, esas son las dinámicas que hay que crear, que no es fácil de crear, no son fáciles de crear. Y no es fácil que luego tengan éxito en el sentido de ellos hacen una cosa que todos decíamos, pero de verdad os vais a poner a hacer un auto sacramental, os vais a tal, y que tenga el favor del público, porque yo creo que en eso no os podéis quejar tampoco. Habéis llegado pronto a conectar. ¿Tú cómo te explicas eso? A ver, yo creo, y quizá eso es delicado decirlo en un contexto como en el que hoy estamos, porque yo soy un producto absolutamente castellano que ha tenido muchísima difusión fuera de Castilla, porque estamos muy cerca de Madrid. Entonces yo ahí he jugado con ventaja con respecto a otras compañías castellanas, que las hay y muy buenas, pero de repente yo nací en un momento en el que tenía conexiones que me permitían hacer temporadas en un teatro nacional, y ha habido muchas compañías de Castilla y León que podían haber hecho eso, pero se han quedado en una difusión mucho más restringida. Entonces también esto tiene que ver con estar en el momento adecuado, en el sitio preciso. Y yo desde el principio pude compaginar el ser de aquí y el trabajar con esa identidad, y a la vez agarrar con una mano las posibilidades que da el centralismo español, que sigue estando ahí y que aunque intentemos luchar contra él, y hay que hacerlo, pues al final es donde sigue estando el espacio de difusión. Y entonces ahí nosotros jugamos con ventaja, porque rápidamente empezamos a ser un producto publicitado de alguna manera y a tener cabida en otro tipo de espacios. Eso, si no tienes una conexión con Madrid o Barcelona, pues te está limitando. Vas a poder llegar ahí, pero el esfuerzo va a ser mucho mayor. Con mucho más tiempo. Mucho mayor. Me interesa mucho tu visión de eso que he planteado, que le he planteado a Rosa, cómo está evolucionando el tema de la visión de los clásicos, o sea, desde el punto de vista del espectador. Si estamos en un buen momento, si estamos en un momento complicado, que es complicado en todos los sentidos, ya lo sabemos, pero si para los clásicos es especialmente delicado, porque claro, yo lo he pensado esta mañana, y es que aquí estamos en una burbuja de gente convencida, todos a favor, ¿no? Digamos que estáis los estudiantes, los filólogos, los que vuestra especialidad es el teatro, sois potenciales espectadores. Pero a mí como periodista cultural siempre me preocupa la conexión, ¿no?, con públicos mucho más amplios. Y ese es el tema realmente preocupante. ¿Cómo enfocar a los clásicos y cómo ves tú el momento? Bueno, yo creo que una perspectiva histórica también ayuda. Es decir, que cuando en finales de los 70, primeros 80, hay gente como Fernando que vuelve la vista a los clásicos, no es que rechazásemos el universo clásico, porque leíamos a Shakespeare, o a Molière, o cuando íbamos a Grecia íbamos, cita obligada, Epidavros, ¿no?, a ver lo que fuera. Quiero decir que rechazábamos un uso, no sé si utilización o manipulación, un uso que se había hecho en España del universo clásico, ¿no? Porque íbamos a París, íbamos a la Comédie, o íbamos a Londres y íbamos a ver a la Royal Shakespeare Company. Eso no tenía para nosotros ninguna connotación negativa, simplemente era en lo que nos teníamos que formar, ¿no? Entonces yo creo que el volver a los clásicos, sobre todo los clásicos del siglo de oro, Fernando además lo explicaba de esa manera. Yo creo que hicimos una conferencia sobre Cipriano de Rivas en el Ateneo Republicano de Valladolid, y él decía que Cipriano y Lorca habían vuelto, lógicamente, a lo popular, a la popularidad de los clásicos, al lenguaje llano de los clásicos, sin un uso, llamémosle, político, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante es que esta generación de creadores escénicos volvió a los orígenes, volvió al siglo de oro, no a lo que se había hecho del 39 al 75-78 con algunos de estos textos.
Entonces yo creo que ese ha sido el gran avance, presentar a la sociedad española y sobre todo a los espectadores de teatro la realidad de un gran teatro, que los alemanes lo han reconocido siempre, también en Francia o en Polonia, ¿no? Se ha reconocido como un gran teatro y que para muchas generaciones estaba vinculado como mucho, en el mejor sentido, al Estudio 1, cuando no a los festivales de España o a los restos de festivales de España que nos llegaban a algunas de las provincias, ¿no? Y ese ha sido un gran avance, no solamente en la recuperación de los clásicos, sino en la recreación escénica de esos universos. Y eso es muy importante. Por ejemplo, el verso. El verso es como lo has descrito perfectamente. Es una música. O sea, no puedes hacer música sin un patrón rítmico y un patrón melódico. No lo puedes improvisar, porque ese texto y esa escritura te da esos patrones, ¿no? Entonces hay que estudiar eso. E incluso, fíjate, la dificultad vuestra de volver al patrón de dicción del castellano antiguo. Es decir, que es lo bueno de este momento, y lo que llega a la gente es la absoluta actualidad de los planteamientos estéticos y éticos de todas estas obras que ahora llamamos clásicos. Fíjate, yo creo que es cierto que podemos decir que el teatro clásico goza de muy buena salud, además, sobre todo por la cantidad de festivales y de encuentros y de posibilidades que damos. Hay muchas compañías que se lanzan, que parten de ahí, ¿no? Pero yo creo que estamos en un momento delicado en el que tenemos que obligarnos a no olvidarnos de que queda mucho por hacer. Que esto no es ponerse una capa y un sombrero y salir a decir versos, sino que nos queda todo un recorrido que en otros países se ha hecho de manera muy seria, y aquí pues vamos poquito a poquito y tenemos mucho camino recorrido, es verdad, pero queda muchísimo. Por ahí va un poco mi siguiente cuestión, porque claro, vale, hemos conseguido llegar al público, hemos conseguido, ¿no?, reconocernos en los clásicos y reconocer su importancia. Existen los festivales, existen estas oportunidades, pero ¿y fuera? ¿O qué más pasos? Esos pasos que dices que hay que dar, ¿cuáles serían? Os lo pregunto a los tres, los tres, cada uno desde vuestra experiencia, Rosa como compañía, Ana también, porque fuera de ahí hay oportunidades, es decir, fuera de ese circuito que son los festivales, para que realmente la cosa se mantenga viva, tiene que haber algo más, ¿no? Perdone. No, tú. Si hubiéramos sido solo de comer de los festivales, ya no estábamos. Nos habríamos muerto. Hay muchísimos teatros que han contado con los clásicos. Nos hemos movido por todos los teatros de España y parte del extranjero, poquito extranjero, porque con tanto texto si no hablan español, difícil. Pero sí, evidentemente. Ahora hay muchos festivales de clásico, antes había menos, pero las puertas de los teatros están abiertas a obras que merezca la pena, sean clásicas o sean contemporáneas. O sea, tampoco hay que hacer una diferenciación, estamos haciendo teatro, aquí por supuesto, porque estamos hablando de clásico, ¿no? Pero algo bueno, pues sea clásico, sea contemporáneo, sea el estilo que quieras. Las puertas de los teatros deberían estar abiertas para todos. Y eso, están. Es lo que quiero decir. ¿Deberían o están? Están. No, están. Hombre, habrá gente que lleve un teatro y que no quiera saber nada, porque lo aborrezca, porque no le vaya, porque, pues como hay gente que dice, yo flamenco, yo no. O sea, en mi sala no entra flamenco. Pues tendrá un problema particular. Yo creo que lo bueno se puede mover, sea clásico, sea flamenco, pues el teatro pasa lo mismo. A ver, yo estoy de acuerdo con Rosa, claro, pero creo que entre las cosas pendientes, por ejemplo, que tenemos, está una cosa que hablábamos tú y yo, la comida. Es decir, aquí tenemos un público joven, porque estamos en unas jornadas vinculadas a la universidad, pero el público normal, y más fuera de festivales de teatro clásico, es un público muy envejecido. O sea, yo he hecho temporada larga en el Teatro de la Comedia en Madrid, en la gran sede de la Compañía de Teatro Clásico, y la media de edad, si no toca instituto, es muy alta.
Y eso creo que hay algo que no estamos sabiendo transmitir a los jóvenes. Y yo creo que se les puede traer a nuestro terreno sin tener que ponernos a su altura de elementos de comunicación, que parece que siempre que queremos traer gente joven nos ponemos modernos. Sí, y se puede ser muy moderno haciendo teatro clásico sin tener que hacer rupturas de lenguajes, ¿no? Pero es una de las cosas que tenemos que agarrar de alguna manera en un momento dado, porque no... ¿Pero eso tú crees que es solamente con el clásico? ¿O es general? Con el clásico más. Por lo menos esa es mi experiencia. Antes había unas campañas escolares estupendas que crearon muchísimos espectadores. Había gente que salía de esas campañas queriendo ser actor o director, pero sobre todo se crearon espectadores. Y ha habido un agujero ya, ¿cuántos años hace que no se hacen esas campañas? Se creaban espectadores. Los chicos jóvenes querían ir al teatro porque ya lo habían visto desde pequeños, les gustaba. Eso ya no se hace. Yo creo que eso que estás diciendo va con el teatro clásico y con otro tipo de teatro. Los jóvenes no van porque eso es como una educación que tiene que venir desde el principio, ¿no? Es muy difícil, no sé qué comentaba hoy en la comida, sí, Luis, que ellos son muy aficionados, su mujer y él a ir al teatro y que su hijo de 22 o 20, pues bueno, pero ¿tú crees que si le das otra obra que no sea clásica va a ir al teatro? Pues... pero tampoco. Irá a un concierto, irá... ¿Cómo lo ves? Bueno, el tema no es fácil, lógicamente. Quiero decir que lo que dice Ana es verdad. Yo con la edad pues voy bastante al Auditorio Miguel Delibes a escuchar a la orquesta. Y como tengo que coger entradas un poco altas, porque son más baratas, la media de edad es muy grande, muy grande, muy grande. Es decir, que el universo clásico, tanto en la música como en el teatro, para el público general, no para las campañas, luego podemos hablar de ella, pues es de una media de edad bastante alta. Media de edad, media de poder adquisitivo y seguramente media de educación también, de conocimiento de la materia, ¿no? Porque, en efecto, el teatro clásico tiene o verso, que es un poquito más complicado, o una determinada retórica en los textos que hay que seguir con mucha atención. Me voy a salir de la caja. Voy a salir de la caja. Yo creo que uno de los retos que tenemos, y ya sé que me vais a llamar pesado, uno de los retos que tenemos en este país es el reto de las residencias. Cuando yo pongo en Facebook, una casa para el Corsario, una casa para Nao de Amores, lo digo con la cercanía de nuestra amistad, lógicamente, primero. Y luego lo digo porque creo que debe ser así. Quiere decir que Corsario tiene un repertorio impresionante, Nao de Amores tiene un repertorio impresionante, que puede interesar a los jóvenes, a los de mediana edad como yo y a los mayores, ¿no? Entonces, yo creo que hay que insistir un poco en la necesidad de que el teatro se haga en los teatros, también y sobre todo en un teatro que conoces muy bien. También en las programaciones habituales y en los festivales, ¿no? Pero hay compañías que tienen un repertorio y una edad y un saber hacer que necesitan un lugar desde donde proyectarse a su comunidad, a su ciudad, a la región, al país entero, ¿no? Yo creo que ese terreno está sin explorar y la verdad es que no veo a las compañías muy por esa labor, me retrotraigo otra vez a Manu Aguilar, que fue un gran maestro para mí. Publicó, esta mañana estaba buscando, pero no lo he encontrado, publicó, creo que en Pipirijaina todavía, antes de hacer el público Moisés, un artículo que se llamaba La mística de la furgoneta. Y decía Manu que con la furgoneta no hay mucho, no se recoge mucho grano en una furgoneta, ¿no? Y es cierto. Luego tuvimos también, yo la pasé, ¿no?, la mística de la sala alternativa. Y Manu Aguilar decía, mira, con menos de 250 espectadores, cuarta pared, una sala alternativa es tan fracaso económico como la furgoneta, ¿no?
Entonces, ahora tenemos una generación de equipamientos, no solo teatrales los teatros, sino auditorios, casas de cultura, centros cívicos, que deberían albergar artistas. Incluso festivales deberían albergar artistas. Incluso equipamientos históricos o monumentales deberían albergar creadores que creen en esos espacios, ¿no? Entonces yo creo que es un reto que tenemos por delante y hoy por hoy, no lo sé, la ADE ya lo ha dicho claramente, ¿no? Seguramente el Ministerio de Cultura lo va a incluir como criterio para las subvenciones de compañías y de equipamientos, pero habría que acelerar un poquito, ¿no? Porque yo creo que el futuro va por ese camino. Y doy un dato, para que veáis que me salgo un poco de la caja, pero no mucho. Hace unos meses le digo a Ángel Teloncillo, oye, envíame las cuentas de... Ya sabes que me gusta, ¿no? Envíame las cuentas del equipo vuestro, de Ana y Ángel, ¿no? El teatro para bebés. Con lo que gastaron el año pasado en gasolina, en combustible, es de gasoil el coche que tiene Ángel, en combustible, hubiesen pagado 4 meses de un administrativo, buscando actuaciones o montando actuaciones en Valladolid. Quiero decir, en un momento como este, donde los costes de producción, y volvemos al curso de Madrid, están disparatados, no solo disparados, están disparatados, hay que buscar la forma de no hacer descansar siempre la espada de Damocles de la creación artística sobre el artista. En estos momentos, tanto el creador como el intérprete, como muchos de los técnicos, están viviendo en una gran precariedad. El valor se ha trasladado a determinados segmentos de la actividad, como puede ser la intermediación, los agentes de venta del espectáculo, ¿no? Entonces, quien crea, quien produce, como en la agricultura, está produciendo por debajo de los costes, ¿no? De mercado, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una solución que tenemos que ver entre todos, ¿no? Y ahí las administraciones tienen que pisar tierra. Es decir, que cuando un artista, cuando una compañía pide 6.000, 7.000, 8.000 euros por una función, estoy seguro de que aquello lo vale. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo, hay mucho valor añadido, hay muchas horas, y yo creo que por ahí debería ir el futuro inmediato, tanto para el teatro clásico como para el contemporáneo, es decir, o para la música. Y para la cultura general, porque yo creo que esto, al fin y al cabo, tiene que ver con algo que también hablábamos antes, que es la consideración de la cultura en este país, que algunas veces parece que está reñido con el tema de la cultura tratado en todos sus aspectos. Es siempre una lucha, cuando en realidad, si lo pensáramos, trabajos como lo que hace Corsario con nuestros clásicos o lo que hace Nao de Amores tendría que estar protegido institucionalmente, porque es nuestro patrimonio cultural destinado a que los jóvenes, y hablamos de los jóvenes porque eso que decís de la media edad, cualquiera que organizamos algún tipo de actividad cultural, miramos el patio de butacas, aquí yo estoy encantada pero normalmente las actividades que se hacen, miras el patio de butacas y dices, Dios mío, esto dentro de unos años no hay nadie. Entonces ese patrimonio cultural nuestro, que no es solamente no llevarles como obligación, sino que puedan tener los recursos para disfrutarlo, ¿no? ¿Por qué algunos podemos disfrutar anoche, por ejemplo, ¿no? Ese disfrute, incluso con esa dificultad, lo voy a volver a decir, de la adicción histórica, que a mí me pareció un atractivo doble. A mí me encantó. Claro, o sea, ¿por qué si podemos disfrutar de ello? A mí me da mucha pena que la gente se lo pierda, ¿no? Yo creo que ahí, en relación a lo que decía Maguire de las sedes estables, eso sería una manera de anclar a las compañías, a los creadores, directamente en el espacio al que pertenecen, en las sociedades a las que pertenecen. Fíjate, nosotros, el acuerdo que tenemos con la casita del Arco del Socorro, tenemos una casita cedida por el Ayuntamiento de Segovia,
decir, que vale para lo que vale, que no vale para hacer teatro, pero la gente sabe dónde ubicarte, dónde ponerte cara. Y aunque estamos en la era de lo digital y todo el mundo vende por internet y ya no hace falta tener una tienda, al final son espacios donde uno se puede situar en el tiempo y en el espacio al mismo tiempo. Y eso yo creo que puede facilitar la cercanía con el público, también el pertenecer a un espacio. Más en ciudades, en pueblos como los que tenemos, con espacios así. Es decir, hay que jugar con el patrimonio, con el patrimonio arquitectónico, a veces digo el patrimonio literario, o sea, tenemos que hacer ahí. Y luego creo que además eso daría posibilidad de una cosa que es imprescindible si queremos avanzar hacia otro sitio, que es no quedarnos en una cosa endogámica, sino que esas casas de teatro sean los espacios de invitación de lo que está haciendo fuera también la gente, que podamos hacer intercambios, podamos convivir con otra gente, porque no podemos, nosotros solos no podemos crecer más. No, o sea, lo que hacemos y vamos leyendo y vamos buscando otras cosas, pero necesitamos dialogar con otros artistas, y dialogar en espacios neutros o sin espacios es muy difícil hacerlo, y eso sería otra posibilidad de seguir avanzando hacia otro universo. Que además tampoco sería incompatible con el salir fuera, porque tú misma lo dices, igual que es necesario que entren compañías y veamos lo que es exportar lo que hacemos nosotros, también es al resto de España o claro, o sea, yo fuera, ahora mismo no me refiero tanto a la venta de actuaciones, que bueno, que también, por supuesto, que todo el mundo sabe que vivimos en reinos de tafas y no entras en Andalucía ni para atrás, ni igual que... Eso es otra cosa, sino realmente a las búsquedas de colaboración artística real, que podamos contaminarnos de lo que está pasando en el resto de España y en el resto del mundo, ¿no? Tenemos Europa y seguimos totalmente desconectados, tenemos los Pirineos ahí cerrándonos, ¿no? Y yo creo que con cosas muy, muy sencillas se podrían abrir esas puertas de comunicación. Porque luego además funciona. Me has dicho una cosa que me da pie para un melón que no sabía si abrir o no, pero creo que lo voy a plantear, que es, tú has dicho, no, para que atraer a los jóvenes a los clásicos no hace falta hablarles de cosas modernas o introducir determinados elementos. Que por otra parte tampoco pasa nada si se introducen, es decir, la pregunta es, ¿cómo preferís a los clásicos? ¿Ayornados? Es decir, haciendo guiños al público nuevo, que hemos visto propuestas muy interesantes en este sentido, o lo que hace Nada de Amor es que es más bien acentuar lo ritual, la esencia, que a mí me parece algo ya totalmente también mágico, ¿no? Porque dices, consigues llegar saltando los siglos, saltando las mentalidades, ¿no? Todas esas barreras. No sé, habladme un poco de esto. Que es muy complicado, sí. Cada uno tiene su libro de estilo, efectivamente. Y sobre todo estamos en un momento en el que es muy difícil definir qué es lo moderno y qué no. Y yo creo que en el caso nuestro es que lo preteatral se da la mano con lo postteatral, ¿no? Entonces al final se generan códigos en los que uno se puede reflejar muy fácilmente, pero es que a mí todo me parece lícito si se sabe lo que se tiene entre manos. Claro, el problema es cuando aquello... El problema es otro. El problema es otro. ¿Cómo se atrae? Así de primeras va a entrar uno de 18, de 22, no ha ido nunca al teatro y bueno, a lo mejor se queda empatado y dice, uy, maravilla. Pero yo creo que viene más desde una educación, desde pequeñines, ¿no? Unos les gustará y otros no les gustará, pero yo creo que la educación desde los colegios es básica y ya no se está dando, o estoy yo perdida ya, no se está dando. Las campañas escolares, la gente que había salido de la escuela de arte dramático con también el carné, por decirlo de alguna forma, de docente, que daban clases de teatro. Yo no sé si eso en los colegios se sigue dando. Algo se hace. Bueno, oigo murmullos. Vamos a dar también la palabra al público, comentarios, preguntas, aportaciones. Levantáis la mano y tenemos tiempo. Maguil, mientras tanto, tú tema ¿no? De lo moderno, ¿cómo lo ves? Es complicado. Es también. Un tema complicado. Sí. Por ejemplo, que me encanta plantear cosas complicadas. Sí, no, es que está muy bien porque yo ahora veo algo que hace 30 años no veía, ópera, ¿no? Tanto en la televisión como en vídeo, ¿no? Y porque la ópera es un espectáculo total y aunque por temática o por estética no te sientas muy cercano, aprendes muchas cosas, ¿no? de ver ópera.
el ayornamiento o se hace también como Peter Sellars, o mejor, evítatelo. Es decir, que el ayornamiento no puede ser sacar a los cantantes en traje actual, o sea, tiene que ser de otra manera. ¿Eso acerca al público? Sí, a un cierto público le acerca, ¿no? Pero con ser importante, lógicamente, la escenografía y el vestuario, vamos a la ópera por la temática, por la música, por las dinámicas que se establecen, por los coros, por la espectacularidad, ¿no? Entonces, yo creo que se puede ayornar un arte clásico, pero hay que ser muy bueno. Quiero decir, hay que justificarlo mucho. Quiero decir, tiene que ser... Esa es la otra clave. Claro, tiene que ser... atraer al público siendo muy buenos artistas. Eso es irrefutable. Y eso en la ópera yo solamente lo estoy viendo en Peter Sellars. No, hombre, yo creo que es complicado, pero es cierto que hay un componente educacional, pero yo, por ejemplo, he de reconocer que mi enganche con el teatro viene no tanto de campañas escolares, que a mí no me solían gustar, como de repente tener suerte, tener experiencias que te cambian la vida, como lo que decíamos de Titirimundi. De repente encontrarte espectáculos que ni siquiera son para ti, porque son espectáculos para adulto, pero tú tienes 7 años y apareces viendo una cosa, viendo el Castillo de la Perseverancia, la moralidad más antigua inglesa, hecha con teatro de sombras por la mejor compañía de teatro de sombras contemporáneas del mundo, que son los Jacobita, en la iglesia del seminario. Y a un niño eso le hace el cuerpo Bloom, se vuelve del revés y no ha entendido nada, pero sabe que eso también es para él. Eso lo ha encontrado en la calle. Se lo ha encontrado en la calle. Se lo ha encontrado, en este caso no, pero no es una cosa para vamos a educar niños. No está programada. Exacto. No, pero me refiero que Titirimundi es la calle. Sí, bueno, Sí, la calle, no solo la calle, claro. Yo siempre cuento mi experiencia personal, me lo vais a permitir, ya sé que alguien ha pedido la palabra, ahora se la daré, pero cuando yo era niña no había campañas escolares de teatro, ni existía casi el teatro infantil, ni nadie se preocupaba de aquí. Pero yo tenía unos padres para los cuales el teatro era religión. Entonces se iba porque sí, pero íbamos no a obras infantiles, íbamos al teatro, porque había aquí, que yo recuerdo que ni podíamos bajar el asiento, o sea, lo veíamos con el asiento subido porque no veíamos nada, no entendíamos nada, por supuesto, pero aquellos teatros antiguos de la Gran Vía, bueno, pues era como un mundo mágico al que había que ir, porque ahí pasaban cosas buenas, y esa fue mi educación teatral, y para mi hermano y para mí siguió siendo un tema imprescindible en la vida. Y me encanta que ahora haya teatro infantil y campañas escolares, pero no son estrictamente necesarias. No, pero alguien te llevó. Claro, sí, por supuesto. Alguien tomó la iniciativa. Claro. Sí, pero quizás son coincidencias también de la vida, que uno tiene o no tiene. Yo, por ejemplo, también otra vez en el momento adecuado, en el sitio preciso. Comedians, cuando llega a Segovia, a una ciudad donde no hay teatro y una promotora utiliza el salón de actos del instituto para hacer teatro, van y llevan a joglars, a Comedians, y a mí me llevan mis padres a ver Comedians el Sol Solet con 6 años. Y yo entonces dejé de pintar Mazinger Z y no pintaba más que el Sol Solet por todas partes. Entonces, pues hay que hacer esas cosas, ¿no? Y quizá no a todo el mundo le tiene que cambiar la vida al teatro, pero sí que haya un momento en el que uno entienda que es para él y que forma parte de nuestro mundo más profundo también, ¿no? Bueno, pues por ahí querían hablar. Vale, sí, muchas gracias. Una pregunta desde la perspectiva del pobre extranjero. Y un poco también desde la perspectiva de alguien que intenta enseñar pues lengua y literatura española afuera, ¿no? A lo mejor me equivoco, pero que yo sepa, dentro de la Unión Europea el español ya es la segunda lengua más estudiada después del inglés, ¿no? Y si nos olvidamos de Irlanda, casi quizás ya la primera, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿por qué asumís con tanta facilidad que no es posible llevar una Numancia como la de ayer o una La vida de sueño, por ejemplo, a Viena o a Frankfurt o a Bremen? En todos lados hay institutos Cervantes, hay un montón de alumnos aprendiendo español en todos lados, tanto mayores, adultos en los institutos Cervantes, como ya en los institutos y bachilleratos alemanes, austríacos, franceses. La Shakespeare Company
por lo que yo sepa, va todos los años de gira europea y no se molestan ni lo más mínimo en pensar que por la barrera lingüística habría problemas. Bueno, a lo mejor hay que preparar aquello un poco, hay que ponerse en contacto quizá, pero yo he presentado teatro español en Viena y hubo público. Entonces, sí. Público hay. El problema es la programación, o sea, quién lo tiene que llevar, qué presupuesto hay para llevarlo. Vamos, que no es asumir que no, es la realidad. Que nosotros hemos recorrido varias veces todo Latinoamérica entero, para arriba y para abajo, haciendo teatro clásico y teatro contemporáneo, y no hay ningún problema. Y en Europa hemos conseguido trabajar en Italia, en Portugal y en Francia, porque estaba el Festival Don Quijote, que si no, tampoco había otra vía de entrada. Es muy difícil, las políticas culturales del Cervantes tienen unos presupuestos muy limitados, es muy complicado para ellos llevar cosas de complejidad lingüística, porque saben que pierden mucho tipo de público también. Entonces, ojalá fuera así, vamos, yo estoy deseando. Qué gusto poder viajar por Europa, ¿no? Pero sigue siendo muy complicado, ¿eh? Muy complicado. Aparte de la complejidad lingüística es el presupuesto que tienen, porque se ha intentado. Pero si vas con clásico, que el elenco suele ser amplio, no tienen presupuesto. Por lo menos es lo que dicen cuando se ha intentado. Por aquí hay otra. Aquí alguien quería preguntar. Sí, porque incluso el idioma tampoco es una barrera ahora mismo con medios técnicos. Con medios técnicos se resuelve también. Es más lo económico. Sí, es al final. Sí, además estoy con Rosa. No quería dar este dato porque es un rollo, tanto dato, ¿no? Pero el gasto público en cultura de las administraciones en España es el 0,46 del total del gasto que hacen las administraciones, y en Francia es el 2,5. Quiero decir, una compañía como las dos que tenemos aquí va a una institución, Junta de Castilla y León, a decir: oye, me han invitado al festival de El Paso en Estados Unidos y necesito 50.000 euros. Y no hay esos 50.000 euros para que una compañía... Bueno, 50.000, 25.000, lo que sea. No hay ese dinero en las administraciones para llevar una compañía de este tipo allí, ¿no? Frente a Alemania, frente a Acción Artística Francesa, frente al Instituto Goethe, incluso el Instituto Italiano de Cultura, etcétera, que disponen de esos medios, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas piezas en este engranaje que no acaban de funcionar bien. Una de ellas es la baja inversión cultural de las administraciones en España. Venga, yo me callo. Bueno, yo en relación a secundaria, y luego que me parece fundamental también lo de tener un lugar. Por ejemplo, cuando yo he salido al extranjero, sí que recuerdo el teatro de Guiñol. Existía un teatro de títeres, ya para los niños, y eso me parece fundamental. Es verdad que cuando yo era pequeña, el Guiñol iba a la escuela. No tenías que ir tú al Guiñol, sino que el Guiñol te lo llevaban, ¿no? Entonces ya de alguna manera empezabas a convivir con el teatro, que no es más que un juego, y entonces al niño es muy cercano. Y lo que decís de la edad a mí también me preocupa mucho, porque es verdad que tanto la música, el teatro, todo mueve a un público ya mayor, con una media yo creo que de 70, y no bajo. Pero el público joven, nosotros desde la educación sí que lo hacemos. En primero de la ESO van todos a Titirimundi, a Segovia. Y estamos en León, que no queda tan cerca. Pero luego, bueno, en mi instituto. Y luego sí que hay campañas, allí se mueve mucho pues el Teatro del Norte, porque viene de Asturias, pero también regenta escenarios teatrales. Bueno, que es verdad que a veces no engancha, porque hacen, en vez de hacer la obra completa, fragmentos. Hay muchos recortes, no entero, bueno, pensando en acortar el tiempo y hacérselo más llevadero o tal, no sé. Ahora con las bibliotecas también se está moviendo mucho, pero es verdad que cuando se mueve el teatro a través de las bibliotecas,
apenas acuden, porque hay muy poca difusión. Entonces, a mí me parece un problema muy grave la difusión, y otro problema muy grave, que sí que se estaba haciendo el teatro infantil muy bueno, de mucha calidad, para crear futuros espectadores, que es de lo que se trata, y sin embargo con la crisis el mayor de los errores fue bajar la calidad. En vez de compañías era una sola persona, y un empobrecimiento del teatro, que hay, por ejemplo, mis hijos, que desde los 3 años iban encantados, dejaron de ir. Entonces, el buen teatro claro que arrastra, y el mal teatro hace un daño, pero terrible, porque recuperarlos luego es terrible. Entonces, ahí la selección, y sobre todo al adolescente y demás, creo que es fundamental. Pero que la labor de acercarles el teatro, claro que sí que la hacemos, por lo menos desde lengua y literatura. Los de matemáticas posiblemente no, pero vamos, nosotros sí que tratamos de hacerlo. Seguramente dependerá del profesor, dependerá del departamento, del instituto, porque no hay aquí nada homogéneo, pero... Y claro que las subvenciones son fundamentales, pero los recortes es el mayor de los daños para conseguir que siga un público, porque a veces sí que se les gana la infancia y de pronto ya es difícil recuperarlos. Recuperar cualquier cosa que se acaba en cultura, yo creo que es de las cosas más difíciles de volver a poner en marcha, y yo creo que a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos y de cómo cuidarlo. Precisamente, bueno, volviendo al libro, a mí me tocaba el tema de los festivales, y a veces, bueno, yo creo que los festivales en Castilla y León han conseguido cosas muy importantes, ¿no? Hablamos de Titimundi, pero fijaros la Feria de Ciudad Rodrigo, lo que ha supuesto, y ahora Olmedo Clásico, que es realmente patrimonio, lo he dicho al principio, patrimonio a cuidar. ¿Por qué? ¿Por qué triunfa, o por qué ha triunfado hasta ahora? ¿Por qué triunfan los festivales o por qué triunfa cualquier otra actividad cultural? Normalmente hay una persona o dos que piensan y lo sueñan, ¿no? En el caso que venimos hablando, pues está Julio Mitchell, que era un loco que se imaginó que en Segovia podía haber un festival internacional de algo que la gente se pensaba que era para niños. O sea, ¿cómo explicar a la gente que los títeres es un lenguaje teatral que no es para niños, que puede ser para niños, pero que es para adultos, y que es un lenguaje teatral específico, etcétera? O tantos ejemplos, ¿no? Y sin embargo, a veces se deja morir, un poco por esa falta de apoyo de las administraciones. Y otra cosa importante es tener los objetivos y las ideas claras, ¿no? Yo creo que cuando una cosa está bien diseñada, eso va para adelante. Lo malo es cuando la administración toma la iniciativa, invierte dinero en algo que no se sabe muy bien qué es y que dura 2 años y al final se va, porque nadie tenía claro qué era lo que se tenía que hacer con esa programación. Yo la verdad no soy muy optimista, debía de serlo, pero mi experiencia la verdad es que me hace ser bastante descorazonadora. Yo tengo un grupo de colegas, periodistas culturales, que de vez en cuando nos reuníamos a hablar de nuestros problemas en nuestras cuitas, y el otro día en el chat alguien de Andalucía dijo que el gobierno de la Junta de Andalucía, que acaba de ser nombrado, había convertido lo que era la Consejería de Cultura, ahora es la Consejería de Turismo, Deporte y Cultura, en este orden. Ya está. No hay mucho más que decir, y así todo, ¿no? Pero nos pasa a los periodistas en los medios, porque es dificilísimo colar la cultura, porque la cultura es eso de lo que se puede, parece ser, prescindir siempre. Es decir, desde ese punto de vista yo soy pesimista, por eso yo creo que hay que cuidar mucho estos ambientes que son como nidos protectores, ¿no? De gente convencida hacia el tema cultural de una manera lógica. No sé si más gente... Sí, yo por daros una pequeña dosis de optimismo. Bien. ¿Vale? Que os veo un poco alicaídos con el tema de la edad. Y yo pertenezco a la edad de los 70. Estoy en la media esa de la que decías. Pero el viernes pasado, en el estreno del Olmedo Clásico,
se me ocurrió subir a mis 2 nietos a ver a Shakespeare, 14 y 12 años, que yo pensé, madre mía, la que les estás metiendo. Un Shakespeare con 14 y 12 años. Pero bueno, subieron, para ellos era una novedad, un teatro, la Corrala. Cuando terminó la obra, pues yo les pregunté, digo, ¿qué tal? Pues nos hemos reído muchísimo y nos ha gustado mucho. El mayor dice, bueno, yo ya había leído a Shakespeare dos obras, pero no había visto ninguna comedia. El pequeño dijo que era un flipao. Pero lo entendieron sin ayornamiento, sin nada, lo entendieron perfectamente, disfrutaron. Hasta el punto que yo dije, pues no ha sido tan error, porque efectivamente están entendiendo perfectamente un teatro clásico. Es más, el sábado volvieron, sin más. ¿Y cuál era? De Rojas Zorrilla, ¿no? Me parece, el sábado. Y era en verso. Y lo volvieron a entender y se volvieron a reír. Hasta el punto de que yo soy abonado, estaban en los sitios del abono, la que estaba al lado del abono dice, ¿cómo se han reído tus nietos? ¿Cómo han disfrutado? Pues oye, a lo mejor no está mal que no hagamos experimentos de esos y que propiciemos de alguna manera a que chicos de 14, de 12 años puedan asistir al teatro clásico, porque realmente yo cuando terminaron las sesiones dije, qué alegría para mí, qué gozo para mí que hayan podido disfrutar de algo que yo pensé que, bueno, iba a ser una especie de algo plomizo para ellos. Os aseguro que no, que les encanta, les gusta el espectáculo, la magia, la luz, el sonido y encima el verso. Vale, muchas gracias. Pues yo creo que no se puede terminar mejor que con una nota optimista, ¿no? Claro. Así que muchísimas gracias por haberla puesto, porque nos has dado un final estupendo. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.